Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e de Amén, hermanos. El último domingo que estuvimos enseñando la palabra, decíamos que Pedro comienza a darnos dos argumentos en relación a lo que sería la base de lo que él viene enseñando y la autoridad de lo que él viene enseñando. El primer argumento lo estudiamos el último domingo y era que ellos no estaban hablando fábulas artificiosas que hubieran inventado, sino que ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Jesús, especialmente en la transfiguración del monte. Pero ahora Pedro va a acentuar su testimonio con otro testigo, que como dice ahí en el verso 19, dice, tenemos también. O sea, no solo tenemos el testimonio de los apóstoles del Nuevo Testamento, sino que además de eso la fe cristiana está sobre otra base, que en este caso, mire cómo Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, a la par del testimonio ocular de los apóstoles del Nuevo Testamento, además de eso tenemos otro testigo que Pedro dice que es muy seguro, que es que la palabra profética. Entonces Pedro aquí une dos argumentos sólidos para mostrarnos cuál es la base de nuestra fe: el testimonio de los apóstoles y la palabra profética. Entonces vamos a estudiar un poco lo que significa esto de la palabra profética y la importancia que esto tiene para nosotros, porque esto es lo que nos da seguridad y, como vamos a ver, esto es lo que nos muestra cómo debemos andar en un tiempo de oscuridad como el que vivimos nosotros. Ahora, es casi imposible negar la autoridad que le dan los apóstoles al Antiguo Testamento y a la palabra profética del Antiguo Testamento. Nosotros podemos decir que todo lo que venía a hacer Jesús y que ellos vieron toma más validez, no solo porque ellos lo vieron, sino toma totalmente una validez muy firme, porque eso que Jesús vino a hacer e hizo ya había sido anunciado por los profetas. No solo fue que Pedro tuvo una revelación de Jesús, lo que Jesús reveló a Pedro en la transfiguración y enseñan sus apóstoles ya había sido enseñado y anunciado hacía siglos por los profetas. Entonces el Señor iba caminando por un camino ya trazado proféticamente, y eso le da mucha validez al ministerio y a la obra de Cristo. Pedro ya nos había dicho eso en su primera epístola. Si quiere, lea primera de Pedro capítulo 1 verso 10 y ahí nosotros podemos ver cómo la base del Nuevo Testamento, la base de la obra de Cristo, la base de la muerte y la resurrección de Cristo ya había sido anunciada por los profetas. Entonces el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Dice ahí primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron. Ahora, ¿de qué profetizaron los profetas? De la gracia destinada a vosotros. O sea, ellos profetizaban, pero lo que estaban profetizando era anunciando el evangelio y la gracia que iba a pertenecernos a nosotros en el nuevo pacto. Y dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea que ellos estaban preocupados por esta salvación y ellos escudriñaban y ellos inquirían a ver qué iba a suceder. Y mira lo que dice el verso siguiente: escudriñando qué persona y qué tiempo. Son dos cosas importantes. Los profetas anunciaban que una persona se iba a manifestar. Y no solo una persona se iba a manifestar, sino que esa persona se iba a manifestar en un tiempo específico. Y no solo
qué persona y en qué tiempo, sino mire lo que sigue diciendo. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual de antemano, o sea, lo que Jesús hizo ya estaba anunciado, ¿qué? De antemano. ¿Y qué anunciaba el Espíritu de Cristo? Como leíamos en Isaías 53, por ejemplo, los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué más? Y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, cuando Pedro dice que él vio a Jesús en la transfiguración, cómo él fue glorificado, y toma eso como base para anunciarnos la venida del Señor, la parusia del Señor con poder y gloria, él dice: tenemos el testigo que primeramente nosotros vimos, pero también tenemos la palabra de los profetas que anunciaba su muerte y anunciaba la gloria que vendría tras su muerte. ¿Sí? Pedro está poniendo la base de la fe que él establece como doctrina cristiana. Primero, el testimonio de los apóstoles, y segundo, que fue anterior a los apóstoles, el anuncio de los profetas. Dice ahí: a estos se les reveló que no para sí mismos. O sea, lo que ellos iban teniendo era una revelación progresiva que en su tiempo no había llegado al cumplimiento, sino que ellos anunciaban algo que habría de venir. Sino para ¿quiénes? Para nosotros. Hermano, los profetas y la palabra profética es el esqueleto de todo lo que vendría a ser Cristo. Y ese esqueleto tan claramente inspirado, como lo va a decir Pedro en su segunda epístola, es la base de nuestra fe. Nosotros no podríamos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Nosotros no podríamos conocer la verdad del Evangelio, del Nuevo Pacto, sin el Antiguo Testamento. Pedro está diciendo que ahí tenemos una base segura que confirma todo lo que ellos vieron y enseñaron. Y no solo eso, que confirma lo que ellos vieron y enseñaron, y que confirma lo que va a suceder. Dice: sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. O sea que el testimonio de los profetas va en la misma melodía que el testimonio de los apóstoles. Es el mismo tono, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Evangelio y es el mismo mensaje. ¿Sí? Juntos van de la mano. Cosas, como dicen ahí, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces estos pasajes nos muestran cómo el Evangelio y la obra de Cristo venía siendo preparado desde la antigüedad. ¿Sí? Este pasaje y el pasaje segunda de Pedro nos muestran la unidad de las Escrituras. Nosotros hablamos de dos testamentos, pero que en realidad tienen un solo mensaje. Nosotros hablamos del Antiguo, pero realmente el Antiguo es incompleto sin el Nuevo. Y nosotros hablamos del Nuevo, pero el Nuevo no tendría base si no estuviera el Antiguo. La salvación que pertenece a la era y a la dispensación de la iglesia había sido anunciada desde el campo profético de Dios, desde el antiguo pacto. Y nosotros, cuando vemos a Jesús y cuando vemos a los apóstoles del Nuevo Testamento, vemos que ellos tienen un sumo respeto hacia el antiguo pacto. Todas las discusiones Jesús las terminaba diciendo así: ¿cómo está escrito? Para Jesús las escrituras de los profetas eran la palabra de Dios. Y no solo para Jesús, sino para los apóstoles. A veces los cristianos tienen una idea contraria al pensamiento de Jesús. Jesús decía: no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El nuevo pacto, la obra de Cristo, su muerte y las glorias que van a venir son parte del cumplimiento de la ley y los profetas. Por eso Jesús decía: de cierto os digo que no va a pasar ni el cielo ni la tierra antes que no se cumpla todo lo que está en la ley, aún una tilde.
¿Sí? Es tan importante que nosotros apreciemos el Antiguo Testamento, lo conozcamos y los amemos, porque es parte de la revelación que Dios ha dado para nosotros. Ahora, hay un uso legítimo, porque el problema a veces que tenemos aún hoy en día es el uso ilegítimo que se le da al Antiguo Pacto por algunos círculos viciosos, especialmente los judaizantes, que a veces quieren llevarnos a practicar la ley. Pero mira lo que Pablo decía en relación a eso. Gálatas capítulo 3, verso 19, nos va a mostrar cuál era el objetivo de la ley y el mensaje de los profetas. Pablo también dice esto en Romanos 4, porque el fin de la ley es Cristo. Pablo nos dice en 2 Timoteo 3, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y anteriormente en el pasaje se nos dice que esas escrituras que Timoteo conocía lo podían hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. O sea que para nosotros entender la salvación y la obra de Cristo necesitamos toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahora mire lo que dice Pablo hablando de la ley, que hace parte de la palabra profética. Ese término que Pedro está usándolo para referirse a todo el Antiguo Testamento. Entonces dice Pablo ahí en el 3:19, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta, o sea, ella tiene un propósito, que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea que ella fue dada hasta, o para llevarnos a un lugar, como lo dice más adelante, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Porque a veces se tiene ese pensamiento, parece ser que la ley y el antiguo pacto es contrario a las promesas de Dios y del Evangelio. En ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y ese era el malentendido de los Gálatas, que ellos estaban siendo ilusionados con un falso evangelio donde se les enseñaba que las obras de la ley los podrían justificar. Más que dice Pablo, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Con qué fin? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira ese misterio que está hablando Pablo. Dios dejó todo encerrado bajo la ley para mostrar el pecado, para que la misma ley, al denunciar el pecado y mostrar nuestra condición, fuera nuestro tutor para llevarnos a Cristo. O sea, la ley fue dada a todos los hombres para mostrar que los hombres están en un estado de pecado. Pero asimismo ella, mostrándonos nuestro estado de pecado, nos está dirigiendo a Jesús. ¿Usted lo está viendo ahí? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. ¿Sabe qué significa ayo? Paidagogos en el griego, que significa, a veces nosotros lo podemos traducir prácticamente a palabras que se usan en español, pedagogo, nuestro maestro, nuestro tutor. O sea que la ley nos enseña ¿de qué? De cómo guardar el sábado, de cómo circuncidarnos, de cómo celebrar fiestas. ¿Cuál es el mensaje principal de la ley? Jesús. Lo que pasaba era que los judíos no lo entendieron. Lo que pasaba era que ellos lo leían con un velo. Y a veces es el problema de muchos cristianos. Cuando van al Antiguo Testamento no lo entienden porque no pueden ver a Cristo. Yo hablaba con estos días con los estudiantes, estamos estudiando Introducción al Antiguo Testamento, y le decía, ¿cuántas veces usted ha leído Deuteronomio, Levítico, Éxodo y ha visto a Cristo? Entonces ellos respondían, ninguna vez. Entonces yo les decía, perdieron su lectura.
Porque la lectura de la ley es nuestro tutor, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Y es el segundo testimonio que en boca de Pedro, aquellos que lo estaban cuestionando, dice, mire, nosotros no estamos hablando fábulas artificiosas, nosotros estamos hablando porque vimos. Y además de lo que vimos, tenemos la palabra de los profetas que confirma todo lo que nosotros predicamos. ¿Sí está entendiendo el argumento de Pedro y el argumento de Pablo? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora esto también es importante entenderlo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, el trabajo de la ley era llevarme a Cristo. Y una vez yo estoy en Cristo, uso la ley para conocer a Cristo, no para cumplir la ley. Que ese es el pecado de los judaizantes. El pecado de los judaizantes es que usan el ayo para dejarnos en el tutor y no para llevarnos a Cristo. ¿Me está entendiendo? O sea, el judaizante te dice, la ley es eterna, entonces necesitamos guardar el sábado. Pero lo que nos está diciendo Pablo, la ley fue para llevarnos a Cristo. Y una vez estamos en Cristo, ya no tenemos que guardar las ordenanzas del antiguo pacto. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que Pablo está aclarando aquí. Entonces, nosotros hablamos que el Nuevo Testamento claramente es la vindicación, cumplimiento del mensaje de la ley y de los profetas. Eso era lo que Pedro decía, la palabra profética más segura. Ahora, esto lo aprendieron, ¿de dónde lo aprendió Pablo y de dónde lo aprendió Pedro? Jesús resucitado se le aparece a los discípulos de Emaús y en camino de Emaús, y ellos le dicen, ¿no sabes lo que pasó en Jerusalén? Nosotros creíamos que Jesús era un gran profeta, pero lo crucificaron. Y él comienza a decirle, oh insensatos y tardos de corazón, ¿no sabéis que era necesario que el Cristo padeciese? Y dice que comenzó desde Moisés y pasó por los salmos y llegó a los profetas, mostrándoles todo lo que la ley decía de él. O sea, esta enseñanza de que el Antiguo Testamento realmente es el anuncio y el cumplimiento, el anuncio profético de la obra que vendría a cumplir Cristo, la aprendieron los mismos apóstoles por boca del Señor. Así predicaba Pablo, por ejemplo, Hechos 24, verso 14. Mire cómo Pablo hablaba del testimonio de la fe que él tenía, que es lo mismo que Pedro nos está diciendo. Ante Félix, él dice en el verso 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿sí? Porque los judíos habían encarcelado a Pablo, querían matar a Pablo por hereje. Pero mira lo que dice Pablo en cuanto al camino que ellos llaman herejía. Así sirvo al Dios de mis padres. O sea que el camino que muchos llaman herejía, especialmente los judíos en aquella época, era el camino del Dios de Abraham, era el camino del Dios de Isaac, era el camino del Dios de Jacob, era el camino del Dios de Moisés, era el camino del Dios de Abraham, era el camino del Dios de David, era el camino del Dios de los profetas. No es otro Dios. No es como han dicho algunos herejes de la historia de la iglesia como Marción, que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. No, hermanos, es el mismo Dios. Y dice Pablo, creyendo, ¿qué creía Pablo? Todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, estos hombres creían en la ley. Estos hombres creían en los profetas, pero creían de manera correcta. Sí, porque también se puede usar la ley y los profetas de una manera ilegítima, como enseña Pablo. Ahora, por ejemplo, Romanos, es que hay muchos pasajes, hermano. Romanos 16, verso 25, dice. Pablo también dice en el Romanos 1. Vamos a leer Romanos 1 y después leemos el 16. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O
Usted ve que el evangelio que Pablo había sido llamado a predicar, Dios ya lo había revelado por sus profetas. ¿Dónde? En las Santas Escrituras. Lo que Pedro llegaría a decir como la palabra profética más segura. Ahora, el capítulo 16, verso 25, dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Mira esta frase: según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Oye, esta frase es todavía más profunda. Nosotros acabamos de decir que el evangelio fue anunciado y preparado por los profetas. Pero ahora Pablo, si podríamos decir una línea de tiempo, aquí están los profetas, aquí están los apóstoles, el cumplimiento del nuevo pacto. Pero Pablo dice que ese misterio que anunciaban los profetas, que se cumplió en el nuevo pacto, había sido preparado desde antes de los siglos. Pedro dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Usted ve que el evangelio no fue la solución improvisada de Dios con la caída, sino fue el anuncio que Dios hizo en su ser eterno acerca de la obra de redención con su Hijo para los hombres que habrían de caer. Él ya había sido preparado desde los siglos de los siglos como el cordero que sería inmolado. Y dice que ese misterio, que ahora es una revelación, que se había mantenido oculto, por eso ellos profetizaban pero no entendían, y indagaban, pero ellos sabían que no era para su tiempo. Dice ahora en el 26, pero que ha sido manifestado ahora. O sea que el anuncio de ese misterio que a veces anunciaban los profetas indagando, ahora llegó a un cumplimiento. Ahora llegó a una manifestación. Pero mire lo que vuelve a hacer Pablo como hace Pedro. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces usted ve siempre cómo los apóstoles ligan su evangelio, la obra de Cristo, al testimonio de los profetas. Entonces Pedro, Jesús, Pablo tienen un gran respeto y amor por las escrituras de los profetas, porque ellas son el anuncio y los apóstoles nos hablan del cumplimiento. Agustín de Hipona decía así: el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Volvamos a 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos también, y yo quisiera decirle a usted eso, hermano, con todo amor: usted tiene una Biblia que no solo tiene el Nuevo Testamento. Usted tiene una Biblia que tiene 66 libros. Usted tiene una Biblia que debe conocer también, que se llama Antiguo Testamento. Yo hacía esta pregunta estos días, porque es que realmente está la ignorancia del pueblo cristiano en la palabra. Y es la pregunta que le decía a estos hermanos: ¿cuál libro del Antiguo Testamento leyó el último mes? El último año. ¿Está leyendo la Biblia, hermano? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia, hermano? Hermano, nosotros tenemos un cristianismo sumamente ignorante de la palabra. Es tan difícil ir a una librería cristiana y encontrar comentarios del Antiguo Testamento. De verdad que es difícil, hermano. Pero esa es también nuestra palabra. Le estoy orando al Señor para que el próximo libro que podamos estudiar sea el Antiguo Testamento.
De verdad que hay tanta riqueza. Yo ahorita estuve leyendo los libros de Reyes y de Crónicas, hermano, y cada día que los leía quedaba sumamente impactado por lo que dice la Escritura. Ayer les hablaba del libro de Nehemías, ¿no? Qué precioso, hermano. Ahorita les hablaba de los libros del Pentateuco. Si usted pudiera leerse los estudios de Mackintosh del Pentateuco, son una perla, hermano. Son cristocéntricos y ricos en la palabra. D.L. Moody decía que si a él se le quemara su biblioteca, le pediría a Dios dos cosas. Una, pues que le conservara primeramente la Biblia. Y segundo, el comentario del Pentateuco de Mackintosh. Tanta riqueza que hay en esos libros, hermano. Tenemos también. Es que a veces yo una vez estaba en un lugar que me invitaron a predicar el Evangelio, abrí las escrituras y les dije, vamos a abrir el Salmo tal para hablar del Evangelio. Y de una vez la persona se paró ahí, no hermano, eso es el Antiguo Testamento. Como si me estuviera diciendo, hereje, cállese, porque le dije que abriera un libro del Antiguo Testamento. Tal es la ignorancia del pueblo cristiano, hermano. Tal es el desprecio del pueblo cristiano hacia las Escrituras, que ya esos libros que los apóstoles llamaban las Santas Escrituras, la palabra de Dios, nosotros no las conocemos. Pero Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, cuando usted lee un libro cristiano, por más bueno que el libro sea cristiano, por más bueno que ese libro cristiano sea, no es tan bueno y no es tan seguro como la palabra profética. ¿Sí? Nosotros tenemos muchos libros buenos, mas la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Ahí no hay engaños, ahí no hay mentira. Todo lo que se dice ahí es verdad e inspirado por Dios. Yo le hablaba un ejemplo a los hermanos en estos días, porque interesantemente estoy estudiando esto con ellos. Yo les decía, bueno, el asunto es el siguiente. ¿Cómo va a haber cristianos que dicen, hermano, yo sí puedo creer en el Evangelio, en Jesús, pero para mí la historia de Jonás y el pez, eso es una locura? Para mí Génesis 3, Génesis 2, eso tiene que ser una fábula. ¿Cómo así que la serpiente le habló a Adán y Eva? Esa historia de Sodoma y Gomorra que cayó fuego del cielo, ¿cómo va a ser verdad? Entonces yo les ponía, les hacía leer un pasaje, leámoslo. Está ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Miren lo que dice Jesús en relación a ese tipo de cosas. Que eso es muy importante cuando hablamos del Antiguo Testamento. Porque aún la teología liberal, de la cual ustedes estuvieron estudiando algo el martes, nos llega a decir que el Antiguo Testamento sí es la palabra de Dios, solo que está arropada bajo la cobertura mitológica y fabulesca de los judíos. Miren lo que dicen los teólogos liberales. O sea, ahí está la palabra de Dios, pero está llena de mitos, llena de fábulas. Usted tiene que quitar las fábulas y buscar a ver si encuentra la palabra de Dios, negando los hechos históricos de la Biblia. Pero mire lo que Jesús dice en relación a eso. Ahí en Juan 3, dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Mira esta frase, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mira lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo. Nicodemo necesita nacer de nuevo. Él dice, no, pero ¿cómo? Jesús le dice, bueno, si no entiendes tú que eres maestro de Israel, si hablamos cosas terrenales y tú no entiendes cómo vamos a hablar las cosas celestiales, y van a entender. Y eso se aplica mucho a aquellos pasajes que la mente de algunos escépticos no pueden creer del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, la historia de Jonás. Hermano, si usted no cree que a Jonás se lo tragó un pez, que él duró 3 días y que después el pez lo escupió y que él fue a Nínive, ¿cómo cree que Jesús murió, fue al infierno, resucitó al 3er día y ascendió a los cielos? Si no cree historias que ya se dijeron, que son terrenales, ¿cómo va a creer las cosas celestiales? Si usted no le cree a Dios cuando Él dice que Él creó a Adán y Eva y la serpiente los tentó y pecaron, si usted no cree en ese viejo hombre, en la historia de Génesis, ¿cómo va a creer usted en el nuevo hombre que va a ser resucitado a la gloria y la majestad de Dios en la resurrección? ¿Me está entendiendo? Si usted no cree las cosas que se dijeron, ¿cómo va a creer las cosas que se van a decir?
Si usted no cree que sobre Sodoma y Gomorra cayó un juicio donde fuego descendió del cielo y consumió a todas las ciudades, ¿cómo va a creer en el libro de Apocalipsis? Si los escépticos con la astucia de Satanás nos llegan a dudar del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no tiene ninguna base. ¿Sí lo está entendiendo, hermanos? Entonces nosotros necesitamos conocer y amar y valorar la palabra profética como la palabra más segura, con las advertencias gloriosas de aquella palabra que habla verdad. No está mintiendo cuando Dios habla. Todo lo que Él habló en cuanto al Mesías se cumplió en su primera venida y se terminará de cumplir en su regreso, en gloria y majestad. Volvamos a 2 de Pedro 1, 19. Ahora, esos hechos que nosotros a veces parecen locura, el diluvio, Sodoma y Gomorra, Jonás, son comprobados aún por otros medios fuera de la Biblia. Ya se han encontrado más de 6 casos comprobables de pescadores que fueron tragados por peces, estuvieron en el vientre de los peces y sobrevivieron. ¿Sí? Se encontró los restos de ciudades totalmente consumidas en el lugar donde la Biblia describía Sodoma y Gomorra. El diluvio, que es un hecho narrado por la Biblia, es narrado por casi todas las culturas antiguas y su literatura. O sea, son hechos verídicos, Dios no miente. Dios es verdad. Y como Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. En ella no hay mentira, hermano. En ella no hay engaño. Porque es que la serpiente sí quiere llevarnos a dudar de la Biblia. Con que Dios te ha dicho. No creas. No creas todo lo que Dios ha dicho. No creas para que como Dios va a decir. No. Eso es mentira. Lo que Él quería decir, no vas a morir, sino que Él sabe, o sea, tras de mentiroso te está engañando porque tiene intenciones. Él sabe que si tú comes, vas a ser como Dios. ¿Usted ve la astucia de la serpiente, hermano? La astucia de la serpiente siempre quiere llevarnos a desacreditar la palabra de Dios, a que dudemos, a que no tengamos temor a las consecuencias que Dios dice que ciertamente morirás. ¿Sí? Y nos lleva a codiciar otro conocimiento. Come del árbol de ciencia del bien y del mal porque vas a ser como Dios. Entonces, por un lado, la serpiente no quiere que leamos la Biblia, pero sí quiere que adquiramos conocimiento en otras fuentes. ¿Sí? Hay que entender cómo trabaja Satanás. Por eso Pedro está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Mira, esto es Pedro lo que está diciendo a los cristianos. Ustedes hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea que la palabra profética es como una lámpara, como una antorcha en un mundo de oscuridad y de tinieblas. ¿Sí? Dios no nos dejó en las tinieblas, hermano. A pesar de que vivimos en un mundo sumergido en la neblina del pecado, en la maldad, en la oscuridad, nosotros tenemos una lámpara que nos sirve para saber el camino, que nos sirve para entender qué pasos debemos dar, que nos sirve para entender los peligros que tenemos enfrente, que nos advierte de muchos de los errores que podríamos cometer. Y a veces la palabra profética tiene ese trabajo. Por ejemplo, cuando la Biblia advierte a los cristianos de tener cuidado con el pecado, con la fornicación, con ciertas cosas que los pueden llevar, Él dice así: mire, no seas como Esaú, que deseando alcanzar la bendición, aunque lloró, no la obtuvo. O sea, la historia de Saúl es una advertencia para mí, que si yo soy descuidado con la promesa, aunque quiera después tener alguna cosa y llore por ella, tal vez la voy a perder. O
sea, la Biblia tiene serias y gloriosas advertencias. Nosotros vamos a entrar al capítulo 2, donde muchos de los ejemplos que Pedro va a usar para el juicio de Dios provienen de las Escrituras. No solamente como un hecho histórico, sino como una advertencia para nosotros. Entonces esas Escrituras comienzan a ser lámpara a nuestros pies. Y debemos estar atentos a ella. La Biblia usa mucho este lenguaje para hablarnos de la misma Escritura. Si usted quiere puede abrir el Salmo 119, verso 105. Y como alguien decía, hermano, el único lugar seguro, usted lea las noticias, usted ve hoy el periódico, usted dice que, mire lo que dicen los noticieros, ya eso mañana cambia, hermano. Muchas veces lo que ellos dicen es mentira, es tergiversado, muda. Al otro día ya no sirve, pero la palabra no, hermano. A ver, la palabra tiene un carácter perenne, ella no caduca. Ella siempre ha sido y es nuestra lámpara. Ella nos muestra el camino. Cuando vamos de una manera correcta, ella nos muestra el camino. También cuando nos estamos equivocando, ella nos muestra el camino. Ella nos muestra el camino para la salvación, pero también nos muestra el camino para la condenación cuando los hombres resisten la salvación. Ella nos muestra las recompensas que tienen los hombres que obedecen, aman, sirven a Dios. Ella también nos advierte los peligros que hay en abandonar a Dios. Yo les decía que estaba leyendo Crónicas y decía, qué libro tan fuerte, hermano. A veces la vida de un rey es resumido en un versículo. Dice así, por ejemplo, Josías o Ezequías o el que haya sido, caminó haciendo lo recto delante de Jehová como David, su padre. 60 años de una vida resumidos en un versículo. Otro versículo. No hizo lo recto delante de Jehová, según los caminos de Jehová, de David su padre, sino que se entregó a servir a los Baales. Un versículo resumió la vida de un rey. Qué mensaje tan tremendo. Yo a veces me ponía a pensar, si en un versículo se resumiera mi vida, ¿qué diría el Señor? En solo un versículo se puede resumir la vida de un hombre. Hizo lo recto delante de los... o no hizo lo recto. Qué exhortación tremenda, hermano. Cada vida de esos hombres es una enseñanza tremenda. Yo cada día pasaba, salía leyendo esas historias. Señor, tenga misericordia. Pero eso que sucedió en el pasado, dice la Biblia, me sirve a mí como ejemplo. Para que yo no sea rebelde. Para que yo no codicie las mismas cosas. Para que yo no caiga en los mismos pecados. Son espejos gloriosos para alumbrar nuestro camino. Entonces a veces llega el nuevo cristiano y dice, hermano, pero tantos desafíos, el mundo, el diablo, mi carne. ¿Cómo hacemos para caminar y no tropezar? ¿Se acuerda de que Pedro nos estaba diciendo que para que no tropezáramos y nuestro camino fuera seguro? Él va añadiéndole más ingredientes a la vida cristiana. Y mira lo que dice el Salmo 19, verso 5, usando el mismo lenguaje de Pedro. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la lámpara que puede alumbrar mis pasos espirituales, mi jornada espiritual. ¿Qué es? La palabra. Es la única que me puede mostrar en un lugar oscuro, en un lugar tenebroso, qué paso puede ser seguro o qué paso no puede ser seguro para mi alma. Y cada vez vamos a vivir más en un mundo de oscuridad, hermanos. Pero también debemos saber que aunque el hombre cada vez entre más en engaños, nosotros tenemos una palabra que no cambia. Ella ha sido lámpara a los pies de los santos que vivieron la persecución por Hitler. Ella ha sido lámpara a los pies de los santos que vivieron la persecución de los emperadores romanos. Ella ha sido lámpara a los pies de los cristianos que vieron que el catolicismo había apostatado y había entrado en la tiranía y superstición. Ella es lámpara al cristiano de hoy en día para que él discierna los tiempos que él está viviendo y él pueda caminar de una manera donde no tropiece en su vida espiritual. Si usted lee la palabra, si usted ama la palabra, si usted cuida de cumplir todo lo que dice la palabra, sin apartarse a derecha y sin apartarse a izquierda, todo lo que usted haga prosperará.
Dios promete estar con nosotros si nosotros resueltamente preparamos nuestro corazón para obedecer, para amar y cumplir su palabra todos los días de nuestra vida. Pero también hay advertencias serias cuando nosotros hacemos a un lado la palabra, cuando nosotros menospreciamos la palabra, cuando nosotros no la tenemos en cuenta. Y vuelvo a decirles, usted tiene 66 libros en su Biblia que usted debería conocer, que usted debería entender, que usted debería amar. Yo preguntaba en estos días, les decía, levanten la mano, ¿quién de ustedes ha leído el Antiguo Testamento completo? Hermano, y fue triste. Es que no quisiera hacer el ensayo aquí. No quisiera hacer el ensayo aquí, hermanos, porque como hablábamos ayer, me dan ganas de renunciar. Hermano, un cristianismo que tiene la Biblia de adorno. Cristianos que no leen la Biblia, que no aman la Biblia. Mi hermano me decía, hermano, pero yo ¿cómo hago para tratar con este muchacho y esta muchacha? ¿Usted le dije, ¿usted ha leído el libro de Proverbios? Los consejos de un padre para un hijo. Eso es lo que usted debería enseñarle a su hijo y a su hija. ¿Enseña usted el libro de Proverbios a sus hijos? Pero a veces no conocemos la escritura, hermanos. Y por eso es que edificamos sobre la arena del mar. No, es que la psicóloga del colegio me dijo, entonces sígale haciendo caso a la psicóloga del colegio. Sígale haciendo caso. Es el cristianismo de nuestros días, sin las escrituras. Dice ahí en el verso 9 del mismo Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, no solo sirve para alumbrar, sino si usted encuentra algo en el camino que puede ser peligroso, la palabra limpia el camino del joven. Hace que el joven ande en integridad, hace que el joven ande en rectitud, hace que el joven ande conforme a la voluntad de Dios. Y dice, y lumbrera a mi camino. Nosotros un día íbamos manejando por una de las carreteras de la costa Caribe, una carretera que tiene un montón de curvas y abismos, y íbamos en una tremenda camioneta. Y el hermano me dice, hermano, ¿usted quiere saber qué es andar sin luz? Como a las 12 de la noche. Una camioneta que tiene luces, tiene exploradora, usted ve todo. ¿Quiere saber, hermano, qué es andar sin luz? Y yo no sabía qué me estaba hablando. Yo, pues sí, y apagó la luz, hermano. Qué susto tan terrible, hermano. No se veía nada. Imagínese en una carretera con curvas, bajando y que se le apaguen las luces. Fue un segundo, pero fue un segundo muy largo. Hermano, ¿qué sería de nosotros si se nos apaga la luz? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos las escrituras, hermanos? Usted podría pensar el riesgo que corre nuestra alma si en algún momento decidimos dejar de lado la palabra de Dios. ¿Usted sabe dónde terminaríamos? ¿Sabe dónde terminaríamos, hermano? Mire el cristianismo alrededor, hermano. Paul Washer no se equivoca cuando dice que es un circo. ¿Y saben por qué se llega a tantas cosas? Porque se hace a un lado la palabra de Dios. Dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. Hay una relación en buscar al Señor de todo corazón y desear cumplir los mandamientos. Como dice el verso siguiente, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué dice? Para no pecar contra ti. O sea, nosotros deberíamos memorizar esa palabra, guardarla para que cuando nosotros tengamos la inclinación o el deseo de pecar, esa misma palabra, el salmista nos está diciendo que nos puede guardar de caer en esos pecados. Hermano, la palabra es una antorcha gloriosa, resplandeciente en un mundo de oscuridad, a la cual hacemos bien en estar atentos.
¿Qué es estar atentos, hermano? Estar atentos, o sea, estar pendiente, estar ahí. Porque cuando nosotros no estamos yendo constantemente a la Biblia, nos volvemos ¿qué? Como dice Pedro también, inconstantes. ¿Y cuál es la otra característica del cristiano que es inconstante en las Escrituras? Es indocto. ¿Y saben qué hacen los cristianos que son inconstantes e indoctos? Así sean pastores. Tuercen las Escrituras. ¿Y sabe cuál es el resultado de que usted no conozca las Escrituras y cuando medio las lea las tuerza? Dice Pedro, las tuercen para su propia perdición. Nosotros necesitamos conocer la Biblia. Me preguntaba un hermano, ¿es importante saber en qué periodo de la historia se escribió cada libro? Pues claro. ¿Usted cómo va a entender un profeta si no sabe en qué periodo lo escribió? ¿Usted cómo va a entender un profeta si no sabe a quién le escribió? ¿Usted no cómo va a entender un profeta si usted no sabe qué situaciones está viviendo el pueblo? ¿Me está entendiendo? Entonces la Biblia, los profetas fueron escritos en un tiempo, para unas circunstancias. Pero no, el cristiano dice, Señor, hábleme, coge la Biblia y hace así. Coge el pasaje y lo lee y gracias, Señor, porque me respondiste. Qué irresponsables, hermano. La Biblia no es para leerla así. Usted no recibe una carta del banco y usted dice, Señor, ¿qué me va a querer decir el banco? Y lee esa partecita y dice, ya entendí. Eso es ilógico, ¿no? Eso es la manera más absurda de leer un libro. Pero así leemos a veces la Biblia. Y entonces cogemos solo esos pasajes del Antiguo Testamento que son bonitos y que nos habla de que somos cabeza, no cola, que Dios nos va a prosperar, que Dios... No sabemos ni en qué contexto se está hablando, ni a quién se está hablando, ni por qué se está hablando. Necesitamos conocer las Escrituras, hermano. No podemos ser indoctos e inconstantes, porque la característica de las personas que son así, dice Pedro, es que ellos tienen la tendencia a torcerlas. Alberto, en el evento que hicimos para familias homeschooling, hablaba de hermenéutica. Nosotros vamos a hablar seguramente de la interpretación el siguiente domingo. Y él decía, mamá, ¿por qué es importante que usted aprenda hermenéutica? Porque es que usted se puede volver una falsa profeta y enseñarle herejías a su niño en la casa. Y es verdad. Si usted no sabe interpretar las Escrituras, cuando usted enseña las Escrituras aún puede volverse un hereje. Imagínese una mamá hereje enseñando herejías a sus hijos pequeños. Qué peligro, ¿no? Entonces necesitamos conocer las Escrituras, saberlas interpretar, porque no son de interpretación privada, como vamos a leer dentro de 8 días en el pasaje de Pedro. Terminemos leyendo el pasaje. Y dice, ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hay un hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que nosotros debemos estar atentos a las Escrituras hasta. Va a haber un tiempo donde usted no va a necesitar leer la Biblia. Ellos nos dirían amén. ¿Cuál será ese hasta? Hasta el día de la parucia de Jesucristo. O como dice ahí el pasaje, hasta que amanezca el lucero. Que es otra referencia a lo que Pedro ya viene diciendo, porque si usted lee ahí en el verso 16, ya Pedro lo estaba diciendo, y Pedro está caminando sobre los mismos pasos, porque nos hemos dado a conocer el poder y la parucia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el lucero de la mañana, o en este pasaje, la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, dará fin a una era. ¿A cuál era? Lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios. Por ahora tenemos el amor, la fe y la esperanza. ¿Sí? Porque eso va a llegar un momento que cesará.
¿Cuándo cesará? Cuando venga el día perfecto. ¿Cuál es el día perfecto? El día del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la estrella de la mañana salga. O cuando Jesús venga en su parusia, en su segunda venida gloriosa. Entonces ese día cuando venga y estemos cara a cara con el Señor, ya no vamos a necesitar la palabra escrita porque vamos a tener a la persona misma. ¿Está entendiendo? Pero mientras eso suceda, necesitamos estar atentos. ¿Y por qué la palabra profética es tan importante? Porque así como la palabra profética anunció la primer venida con los sufrimientos, la ascensión, la resurrección, también la palabra profética nos habla del retorno glorioso o del día grande y temible de Jehová. Y así como la palabra profética se cumplió en la primera venida, también la palabra profética del aspecto glorioso del Mesías se va a cumplir en su segunda venida. Y ese día, como dicen los profetas y como dicen los apóstoles, Él vendrá a pagar a cada uno según lo que haya hecho. Entonces yo debo estar atento porque Jesús volverá a recompensar, pero también a castigar. Y la única manera que yo pueda estar preparado para ese día es estando atento a las Escrituras. ¿Está entendiendo, hermano? Eso me va a guardar en mi camino hasta... ¿Cuántos caminos peligrosos en este mundo? Aún nuestro corazón es un laberinto tan peligroso donde muchos se pueden perder. Los afanes de la vida, las preocupaciones de este mundo. ¿Cómo puedo librarme de todas esas situaciones que pueden llevar a mi corazón a desviarse? Estando atentos a la palabra profética más segura. Ese instrumento, hermano, no va a dejar de ser eficaz hasta. Dios no lo dejó. Yo pienso, hermanos, que seguramente la persecución va a traer muchas cosas terribles y una persecución seguramente fuerte contra la palabra de Dios. Pero Dios siempre ha permitido que su palabra aún sobreviva a las persecuciones. Es probablemente que en las persecuciones vamos a tener la palabra de Dios. Pero debemos aprovechar esa palabra, hermano, para que ese día no nos coja como aquellos que están durmiendo. ¿Se acuerda que hablábamos la vez pasada de eso? ¿Sí? Hermanos, esos cristianos que solo, ayer hablábamos un poco de esos cristianos que solo se preocupan por disfrutar de este mundo, hermano, como si nada estuviera sucediendo. Yo hablaba con alguien que decía del lugar donde se reúne, uy, qué tristeza ver un grupo de jóvenes tan despreocupados, solo pensando en estudiar, casar, graduarse y vivir cómodamente, comer la mejor comida y vestir la mejor ropa. Como si los cristianos no supiéramos qué tiempo estamos viviendo, hermano. Si usted estudia la palabra profética, usted se va a dar cuenta qué tiempo estamos viviendo. Y no solo qué tiempo estamos viviendo, de qué manera deberíamos vivir en este tiempo. Pero estamos tan relajados y estamos tan cómodos porque no conocemos el reloj profético de Dios. Entonces somos ingenuos. Usted piensa que todavía le quedan 70 años en este mundo. ¿Sí? Pero cuando uno estudia, cuando hicimos el estudio de Daniel hace como 5 años, era alarmante ver la cantidad de profecías que se estaban cumpliendo, hermanos. Era alarmante. Pero pasa el tiempo y como que olvidamos esa sensación de urgencia, de expectativa. Como que el Señor sí va a venir, pero yo prefiero casarme, hacer mi vida. Ay, hermano, eso es un descuido, pero estamos ignorando la palabra de Dios y sus serias advertencias. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora Pedro nos describe la venida del Señor como un lucero que va a salir. Y el profeta Habacuc, él decía así, hablando de una visión de la venida del Señor, porque ellos hablaban era de esto. Habacuc decía, Dios vendrá desde Terán y el santo desde el monte de Parán.
Y él decía así: viendo la gloria del Señor, su gloria cubrió los cielos. O sea que cuando Cristo venga, la gloria de Cristo va a cubrir todos los cielos. Y la tierra se va a llenar de su alabanza. O sea que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Y todo ojo confesará que Jesús es el Señor. Y como dice Paul Washer, y las rodillas rebeldes serán partidas por el brazo fuerte de la vara de hierro de Jesús. Mas ellos también caerán y confesarán que Jesús es el Señor. Dice: y el resplandor fue como la luz, decía Habacuc, rayos brillantes salían de sus manos. ¿Usted se imagina aquel día glorioso cuando Cristo venga, hermano? La transfiguración, como decíamos la vez pasada, es un pequeño destello de la gloria que Jesús manifestará cuando Él regrese. Ese día será maravilloso. Pero lo más maravilloso que dice el pasaje de Pedro no es solo, como decía Habacuc, que su gloria llenará la tierra, sino que la gloria del Señor Jesús llenará nuestros corazones. Y no solo nuestros corazones, transformará estos cuerpos de carne corruptible en cuerpos incorruptibles semejantes al de Él. Oh, cuán glorioso será ese día, hermano. ¿Por qué será tan glorioso? Porque el pecado desaparecerá en el juicio de Dios y Él hará cielo nuevo y tierra nueva. Y no habrá necesidad del sol, porque Él mismo será la luz de la ciudad. Qué día precioso, hermano, para los que creen. Porque también qué día terrible. Habacuc dice lo siguiente: que sus ropas estarán cubiertas de sangre. Porque será un día glorioso, pero será un día terrible para sus adversarios. Entonces Pedro nos está diciendo que, hermanos, tenemos dos testimonios: el testimonio de los apóstoles, y tenemos la palabra profética más segura, a la cual de verdad, hermanos, debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que el lucero de la mañana regrese. Que cuando Cristo regrese, hermano, el Señor nos haya haciendo así. Yo quisiera animarle de todo corazón, hermano, que usted disponga su corazón a estudiar las Escrituras. Que usted disponga a leer aquellos libros que su carne y el diablo le dicen: no lea. Porque así es la carne y el diablo le dicen: no lea. Usted no tiene tiempo, usted tiene tantas cosas que hacer. Usted no va a entender. Más bien mire televisión, abra Facebook. Use el celular harto. Tal modo que no tenga tiempo para leer la palabra. Póngase a ver novelas. Póngase a escuchar música, hermano. Eso le va a decir el diablo, hermano. Pero Dios nos dice que nosotros hacemos bien para nuestra alma cuando decidimos sumergirnos en la revelación que Él dejó, la palabra profética más segura. Entonces yo quisiera animarles, hermano, que ustedes puedan amar esas Escrituras y leerlas. Amén. Y ese será nuestro trabajo como iglesia hasta que el Señor venga. Ese será nuestro trabajo como predicadores, hermano. Nuestro trabajo es predicar la palabra profética y el testimonio de los apóstoles hasta que Él venga. ¿Sí? Yo sé que tenemos otras responsabilidades, pero esa es la primordial. El Señor nos dé su gracia. Y oren por nosotros, hermanos, para que cuando el Señor venga nos haya haciendo así. No solo por nosotros, ore para que el Señor ayude a los otros hermanos que el Señor está levantando. Y para que Dios levante más hombres llenos de la palabra profética, más segura.